Buenas, buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que hablar un poquito acerca por si estás pensando en comprar lo que es una cocina de vitrocerámica o una cocina de inducción, pues más o menos darte los puntos a favor o en contra de una de otra y pues que tomes la mejor decisión, al menos a mi consideración. Por si estás pensando en comprar alguna de estas, pues que tu inversión no se vaya pues a la basura directamente, ¿no? Directamente voy a poner en cuestión o en pelea o en discusión lo que son estas dos en específico, lo que es la vitrocerámica y lo que es la cocina de inducción, ya que estas dos podrían parecer bastante similares y al menos a mí me parecía al inicio bastante similares, bastante parecidas, pero tienen un funcionamiento bastante diferente una de la otra y al mismo tiempo pues un consumo pues bastante diferente uno del otro. Así que bueno, vamos a poner en consideración los siguientes puntos, lo que es el precio, la potencia o la rapidez de cómo calientan, el mantenimiento, la reparación, la limpieza, cuestión de lo que es la eficiencia energética y cuestiones así como el funcionamiento y la gran diferencia una de la otra, ¿no? En lo que es el precio, pues bueno, el precio va a depender directamente de cuál es la opción que tú quieras pues comprar, ¿no? Ya que pues podríamos considerar lo que es una cocina de vitrocerámica o una parrilla de vitrocerámica, que al menos a lo que yo he visto solamente venden de una parrilla o venden de 3, de 4, de 5 y pues mientras más parrillas o más pues cocinadores o hornillas por así decirlo, porque no son hornillas, pero mientras más hornillas tenga pues el costo va a verse más incrementado, ya sea de cocina de inducción o cocina vitrocerámica, ¿no? Así que el precio pues aquí ya dependerá de ti, pero en cuestión a la inversión inicial, ¿no? Si tú optas por lo que es ir por una cocina de vitrocerámica, déjame decirte que con cualquier recipiente que tú tengas en casa va a ser totalmente compatible esta cocina de vitrocerámica, ¿no? Ya sea que tú tengas un comal, utensilios de barro, utensilios de vidrio, de aluminio, de acero, de peltre, va a ser totalmente compatible con todos estos. Mientras que si tú optas por lo que es una cocina de inducción, déjame decirte que aquí no es directamente compatible con todos estos tipos de utensilios. Aquí vas a utilizar directamente lo que son utensilios ferromagnéticos, o sea, de metal, pero no de cualquier metal. Deben de ser ferromagnéticos. ¿Cómo comprobamos que un recipiente es ferromagnético o no? Pues cuando tú vayas a comprar un recipiente de estos, llévate un imán en tu bolsa, ya sea un imán de una bocina, un magneto, no sé cómo lo conozcas tú, y pégalo al recipiente. Si el imán se pega al recipiente, pues ese recipiente sí es ferromagnético y por lo tanto va a ser totalmente compatible con las cocinas de inducción. Te digo, la vitrocerámica te va a permitir con cualquier recipiente, mientras que las de inducción solamente con recipientes ferromagnéticos. Así que para calentar, no sé, una tortilla, un pan o lo que tú quieras, vas a utilizar a fuerzas de lo que es un comal, una plancha de metal, pero que sea ferromagnética. Cuestiona lo que es la potencia y slash rapidez de cómo calienta una de la otra. Pues aquí el punto se lo va a llevar lo que es la cocina de inducción, ya que al calentar directamente lo que es el recipiente va a calentar de manera más rápida, mientras que la cocina de vitrocerámica va a pues funcionar calentando resistencias y pasando ese calor de la resistencia a lo que le vayas a poner encima, ya sea un recipiente de barro, un recipiente de metal, un recipiente de vidrio. Así que en cuanto a rapidez y potencia de esto, sí, rapidez sería el punto directo para lo que es la cocina de inducción. El otro va perdiendo, ¿no? Es más rápida la cocina de inducción a la de vitrocerámica. En cuestión a lo que es el mantenimiento, pues déjame decirte, al menos a lo que yo tengo de experiencia con lo que son las de inducción, son bastante fáciles de, por así decirlo, como de limpiar, de darle cierto mantenimiento, de las piezas no son pues por así decirlo, no son tan difíciles de encontrar. Si no la encuentras en algún centro de electrónica dentro de tu pueblo, dentro de tu ciudad, de donde tú vives, pues las puedes pedir por internet, ya sea por Amazon, por Mercado Libre, y te lleguen directamente hasta tu casa, ¿no? Dentro de lo que es la vitrocerámica, me parece que también es un poquito más fácil, al menos a lo que tengo en consideración, de encontrar lo que son las piezas, ya que como funciona con resistencias y algo así, pues es más fácil encontrar las piezas, pero pues según yo es más pues es más propenso a que se te descomponga a muy corto plazo, dependiendo pues de cómo la utilices, ¿no? Pero al menos en cuanto a lo que es el mantenimiento, a mí se me hace más fácil las cocinas de inducción por la experiencia que yo tengo.
Pero aquí el punto se lo daría pues un empate, ¿no? En cuanto a lo que es la reparación, por si algún día se te llega a descomponer una cuestión u otra, aquí ya también va a depender de qué tipo de reparación sea, ¿no? Ya que no es lo mismo reparar toda la cocina o toda la parrilla de inducción o toda la parrilla de vitrocerámica porque el vidrio se te quebró, porque el panel ya no sirve, el panel touch o algo así. Así que aquí en cuanto a lo que es la reparación, te digo, las piezas de una o de otra las puedes pedir por internet, aunque se me hace un poquito más fácil encontrar lo que son las piezas para lo que es la cocina de vitrocerámica. Pero pues aquí el punto en cuanto a lo que es la reparación, me iría más un poquito a lo que es la cocina de inducción, porque es más fácil de que tú llegas, la abres, desconectas lo que es un componente, le vuelves a conectar con un conector directamente y listo. No tienes que soldar absolutamente nada, a menos de que pues sea una falla un tanto más grave. Pero en cuanto a la reparación, creo que el punto se lo daría a las cocinas de inducción. Vamos a pasar al punto de lo que es la limpieza. Las cocinas tanto de vitrocerámica como de inducción tienen un diseño bastante parecido en cuanto a lo que son las dos, ¿no? Ambas vienen como en unas cajas y arriba viene un panel de lo que es vidrio templado o cristal templado, dependiendo pues de cómo lo conozcas, lo cual va a hacer que sea muy fácil de limpiarlas, ya que como es vidrio pues no se le pega mucho la grasa, y si se le pega pues puedes utilizar lo que es un desengrasante un tanto no tan abrasivo o no tan fuerte, pasas un trapo y directamente lo limpias. En cuanto a la limpieza les daría una opción de empate, ya que te digo, como las dos cuentan con un panel de vidrio templado, pues son bastante fáciles de limpiar, al menos en el apartado pues externo, ¿no? Ya en el interno pues ya dependerá del dónde lo tengas, ya que si tú vives en algún puerto o en algún lugar donde haya mucha tierra o donde haya mucha grasa, donde huele mucha grasa, puede que esa grasa se infiltre en el interior y pues aquí ya sea un poquito más complicado. Pero en cuanto a la limpieza exterior, aquí se llevarían un empate, las dos son muy fáciles de limpiar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la eficiencia y la rapidez. Te digo, como te lo mencioné anteriormente, la eficiencia energética o el gasto energético va a ser muy diferente uno del otro, mientras que la vitrocerámica calienta resistencias y ese calor se lo pasa de un lugar a otro, pierde bastante el calor de un lugar a otro al traspasarlo, ¿no? Mientras que la de inducción, al momento de generar un campo electromagnético, pasa el calor directo a lo que es el recipiente. En pocas palabras, la eficiencia energética va a ser muchísimo mayor en lo que es la cocina de inducción a la vitrocerámica. Al menos a lo que encontré en internet, puedes ahorrarte en cuanto a lo que es el costo de un 20 a un 40% teniendo una cocina de inducción magnética a una cocina de vitrocerámica. Esto ya va a depender pues de tú cómo pues compres o pagues la electricidad, ¿no? Pero al menos en eficiencia energética se lleva al punto lo que es la cocina de inducción, mientras que la otra pues gasta un poquito más, pero pues es más compatible con más recipientes, ¿no? Pues por si lo quieres hacer. En cuanto a lo que es el funcionamiento, te digo y te recuerdo a lo que he platicado en los puntos anteriores. La cocina de inducción trabaja como su nombre lo indica, con inducción, calentando directamente lo que es el recipiente sin perder, por así decirlo, calor al calentar el recipiente, ¿no? Mientras que la cocina de vitrocerámica trabaja con resistencias que se ponen al rojo vivo y ese calor de la resistencia lo pasa directamente de la resistencia al panel de vidrio y del panel de vidrio lo traspasa al traste o al recipiente donde tú vayas a calentar directamente pues tu comida o lo que vayas a poner encima, ¿no? Dentro de este proceso de pasarlo de un lugar a otro se pierde calor, se pierde energía, y es por eso que es un poquito más costoso y un poquito más lento lo que es la eficiencia de toda esta de la vitrocerámica, ¿no? Se hace un poquito más lento, calienta más lento y gasta un poquito más de electricidad, mientras que con el punto de la cocina de inducción es más rápida, calienta directamente lo que es el recipiente y es muchísimo mejor, más ahorrativa, ya que se evita lo que es el traspaso de ese calor de un lugar a otro porque directamente calienta lo que es el recipiente, ¿no? Te digo, la gran diferencia es pues que uno trabaja con resistencias mientras que otro trabaja con lo que es la inducción magnética, mientras que con uno vas a tener compatibilidad con todo tipo de recipientes, te digo, ya sean recipientes de vidrio, de barro, de metal, de acero, de peltre, de lo que tú quieras, pues el otro
te va a pedir directamente recipientes a fuerzas o forzosamente que sean ferromagnéticos. Aquí tenemos la gran diferencia. En cuanto a mi parecer y a conclusiones de todo esto, ¿cuál te recomendaría si tú me dijeras, oye, ¿cuál me recomiendas? Pues yo te diría directamente lo que es la cocina de inducción. Aunque pues probablemente si no tengas muchos recipientes ferromagnéticos en tu casa, la inversión pueda verse un poquito afectada o la inversión inicial te cueste un poquito más, porque pues podrás o no, vas a necesitar comprar lo que son recipientes ferromagnéticos. Mientras que si ya tienes, no sé, recipientes de barro, de vidrio, de metal, de acero que no son ferromagnéticos o que sí sean, pues la cocina de vitrocerámica pues va a ser un poquito más lenta en cuanto a las cocciones, te va a gastar un poquito más de electricidad, y pues el costo pues va a ser un poquito mayor a largo plazo, pero la inversión al inicio va a ser mínima, mientras que acá la inversión va a ser mucho mayor al inicio, pero el costo energético a largo plazo pues va a ser muchísimo menor. En cuanto a las conclusiones, si me preguntaras a mí cuál te recomendaría yo, te diría directamente la que es la de inducción. Pero aquí ya va a depender un poquito más de tú cómo lo quieras tomar. Aquí ya planteé bastantes puntos a tener en consideración por si estás pensando en comprar ya sea una cocina de vitrocerámica o una cocina de inducción. La decisión va a ser totalmente tuya, mi recomendación es la de inducción, pero pues ya va a depender de ti, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.